balance de masa sobre azúcar y ese va a ser el examen que voy a subir el miércoles, ¿ya? Bien, empezamos a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos un balance que dice lo siguiente. Se requiere producir 1.200 kilogramos de azúcar hora. ¿Qué cantidad de caña de azúcar se necesita para producir dicha cantidad de azúcar? Realizar el balance de materia para todos los equipos en una hora de proceso. Se tiene los siguientes datos. Es decir, que ustedes van a tener esta figura, ¿ya? Donde ustedes tienen la secuencia de proceso desde que entra la caña con esta cantidad de sacarosa, contenido de agua y de pulpa. Después del proceso de molienda, ¿ya? Y reducción de tamaño, se inserta agua y un 42% de la caña que ingresa. ¿Se entendió este jóvenes? Hola. Sí. Ya. Entonces, este valor de acá es importante porque es variable. Ya en el examen yo le cambio. Y habíamos visto de que en algunos ingenios en vez de agua agregan vapor. Bueno, aquí la finalidad es de efectuar simultáneamente el proceso de lavado y de adición de agua en el último molino o trapiche, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se obtiene una salida que es el bagazo, ¿ya? Y este bagazo, lógicamente que arrastra más que toda la materia sólida que en el proceso real habíamos visto de que está relacionado a su separación en filtros rotatorios. Bien. Y por otro lado tenemos de que también arrastra agua, ¿no? Porque es muy difícil que salga seco porque es un proceso en el cual se adiciona agua. Entonces se tiene que sale con agua y lógicamente en el bagazo siempre quedan restos de azúcar. Bien, entonces eso es lo que debe entenderse, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces aquí vamos a seguir al siguiente paso, ya en este paso de acá, en el cribado, ya, es básicamente lo que se separa, el jugo, ya, y lógicamente que aquí hay otros sistemas que no están acá mencionados. Es decir, de que el jugo pasa a un sistema de sedimentación, hay adición de floculantes y otros, ¿ya? Pero lo más importante es de que ese jugo, en la cual se eliminan partículas sólidas que salen de este proceso, como ustedes ven acá, ese jugo ingresa con esta concentración de azúcar y esta cantidad de agua. En el proceso de evaporación ya se elimina el agua, ¿listo?
y básicamente se concentra el azúcar que va a ingresar hacia el área de cristalizado. Aquí vamos a ver qué pasaría si estamos entrando con un porcentaje, no de 40, sino de un 60%. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, parece que está bloqueando el teclado. ¿Ya? Y hay mayor cantidad de azúcar. Consecuentemente, aquí en el proceso de secado se elimina más agua y se cristaliza. De tal forma que acá vamos a tener una salida que contiene 99,5% de azúcar y 0,5% de humedad. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Yo creo que sí. Bien. Entonces, obtenidos todos estos porcentajes que tenemos en cada etapa del proceso hasta la culminación y de obtención del producto que es el azúcar, en las cuales dice se requiere producir 1200 kilogramos de azúcar. Ya, entonces acá, si me ven a este lado, ya tenemos que esta va a ser la composición final del azúcar que se va a obtener. Bien, esta masa de azúcar que vamos a calcular cuánto de caña se requiere considerando las pérdidas que se dan en el proceso, en los procesos posteriores al de cristalizado y secado, ¿ya? Entonces, fíjense acá. Esta masa que se requiere obtener es esta. Bien. ¿Listo? Entonces, esto de acá lo vamos a cambiar para este lado. Bien, en este caso, nuestro balance debe ser de atrás para adelante, hasta llegar a determinar cuánto de caña se requiere. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Inge, usted ¿Sí? estaba hablando, no deja antes de que explique el tercer paso, sobre el porcentaje de humedad. Puede ser de que sea más alto o puede ser de que sea menor o tiene que ser un rango específico. Ya habíamos visto en las normas que habla de 0,2 a 0,3% humedad. ¿Ya? Pero en realidad aquí, como esto es un cálculo teórico, yo puedo ponerle ahí de que es 0,2, por ejemplo, ¿cómo? Acá yo le puedo cambiar a 99,8. Me va a salir un azúcar que va a tener 0,2% de agua, pero ¿qué humedad? Esa es la cosa. Humedad base seca, base húmeda. Entonces vamos a ver esos conceptos que es necesario que ustedes lo comprendan, ¿listo? Bien, entonces, esto es lo que tenemos, ¿ya? Bien. Otra pregunta, ¿no hay? ¿Hay? No hay. Bueno, si no hay, seguimos. Bien, entonces, ¿cómo consideramos este análisis en forma de sistema?
La forma de considerar bajo forma del sistema es determinando, ya en este caso, un volumen de control. En un análisis global, acá tenemos una entrada a todo esto que he puesto con esto, ¿ya? Donde, para que sea más notorio, este volumen de control lo voy a hacer más grueso y al mismo tiempo lo vamos a hacer punteado. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos acá una entrada, acá agua que entra a este sistema, tenemos una salida que viene a ser el bagazo que se destina generalmente a la generación, a quemar ese bagazo en las calderas. Igual acá en las cribas, bueno, puede ser de que esto se convierta en lo que viene a ser, ya me he olvidado ya. Bueno, algo que todavía contiene la cachaza, ¿ya? Y acá hay una concentración por eliminación, hay una concentración del azúcar en la solución por evaporación del agua, que eso sale hacia la atmósfera. Y acá, por ejemplo, tenemos otra salida y por último el producto. Eso es lo que podemos interpretar a través de la aplicación de un volumen de control a todo el sistema, ¿ya? Que nos permite identificar qué es lo que entra y qué es lo que sale. Bien, y por otro lado, ya tenemos entradas, por ejemplo, F. Esto de acá podemos ponerle, bueno, tener que insertar una columna. ¿Ya? Esta masa de agua, por ejemplo, puedo ponerle A, si es que no está esa letra por ahí. ¿Ya? Entonces puedo decir que la masa que entra acá como agua viene a ser igual a A. ¿Listo? Bien. Y entonces, ahí tenemos. Entonces, haciendo un balance general, tenemos entrada A, F, y lo demás son salidas, que debe ser igual, ¿ya? Bien, haciendo un balance global, entonces, A, ¿ya? Más B, aquí es igual a D, a G, más J, esto de acá es J, ya, entonces, igual, bien, acá, D, bueno, ¿dónde estoy? Está fallando. Más, más G, más J, más L, y bueno, tenemos entonces más G, más L, y hay un falta un más. Vamos a poner una T, producto, ¿ya? Bien. Esto es lo que viene a ser el balance.
Bien, acá sería entonces D más G, no voy a salir a las otras letras. Más G más L más P, el producto. ¿Ya? Entonces, este es el balance que hemos aplicado a este sistema. En este sistema vamos a colocarlo con un color cafecito. ¿Ya? Entonces, ese es el balance global en este sistema. Y de aquí podemos decir de que aquí es A más F, ¿verdad? No sé. Ahí está, copiado. Ya, ahora sí. ¿Listo? Bien, ¿se entendió este balance, jóvenes? Hola. Sí, Inge. Ya. Entonces, y de acá ya vamos resolviendo, ¿no? Bien. Lo primero es hacer el balance global y luego vamos a hacer el análisis acá. ¿Ya? Vamos a empezar a hacer nuestro balance de atrás para adelante. Bien, entonces aquí está lo que acabo de hablar, ¿ya? Aquí faltaría la A. Bien. Bien, aquí tenemos el balance. M es el azúcar. Esta es la letra. Ya, M es el producto. Bien, entonces el producto que vamos a tener es 1500 kilos, ¿ya? Donde aquí me falta la A. Ya, y si vemos la A es el 40% de F. ¿Listo? Entonces aquí tenemos de que A es el 40%, es la masa de agua que es el 40% de la caña que ingresa. Entonces, A es igual al 42% de F. ¿Listo? Bien. Aquí, un ratito, vamos a ponerlo como número, no en porcentaje. ¿Ya? Entonces, esto de acá tiene que estar como número y no en porcentaje. Bien. Y estamos trabajando con Arial Black. Entonces, esto es igual a 42, 0,42 de F más todo esto de acá. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿ya? Pero M conocemos, ¿listo? Se conoce M, que es el producto que vamos a obtener y que viene a ser de 1500 kilogramos. Bien, ¿alguna pregunta?
Ya, entonces 0,42 de F más 1F nos genera el valor de 1,42. ¿Ya? Acá ya voy a hacer lo siguiente. 0,42 de F. Se sobreentiende que el coeficiente de F es 1. ¿Ya? Entonces, para hacerlo numérico, tengo que colocar la unidad ahí y sumar 1. Entonces, ahora sí, ya tenemos de que esto viene a ser el 1,42 de F, que es la masa que ingresa total al sistema, es decir, tanto agua como caña. ¿Ya? Esto sería lo que tenemos acá. Y M viene a ser los 1500 de azúcar. ¿Listo? Esto lo voy a llevar acá. Bien, entonces M es igual a los 1500 kilogramos de azúcar, que es lo que se desea obtener por hora. Entonces, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables, que la vamos a ir resolviendo ya a medida de que nosotros vamos haciendo el balance en cada etapa del proceso. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a corregir este error. En realidad acá viene a ser 1,42. ¿Ya? Bien. Les decía de que aquí hacemos un balance para el cristalizador. ¿Y qué es lo que tenemos en ese cristalizador? Que vamos a tener como producto final 1500 kilos de azúcar, que tendrá esta humedad y un 0,2%. O sea, yo le cambié porque vimos de que a veces se desea de que el azúcar sea lo más seco posible. ¿Ya? Entonces, fíjense, si estos son los porcentajes, quiere decir de 1500 kilogramos por 0,99.8, tenemos 1497 kilogramos de azúcar como masa seca. Y estos 1500 multiplicados por 0,2 es la masa de agua contenida en esos 1500 kilos de azúcar. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Hola. Hola, hola. ¿Se entendió o nada? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿no sería 1200 kilogramos? Ahí dicen de que... Eh, a ver. En la pregunta dice 1200. Ya le podemos poner 1200, no hay problema. Ha pedido el cliente. Todo canto. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos los 1200. ¿Ya? Entonces, fíjense de que planteamos la primera ecuación. En este sistema tenemos una entrada K, que es igual a las dos salidas, que es igual a L más M. Y M viene a ser los 1200 kilos. Pero acá tenemos que determinar la importancia que tiene uno de los componentes que está presente en todas las entradas y salidas. En este caso nos referimos al azúcar. El azúcar en el producto tiene esta concentración, en la melaza tiene la concentración del 1% y la masa que ingresa al cristalizador tiene 60% de sacarosa. Entonces, basado se establece el balance parcial respecto al azúcar, que es 0,6 por K. Acá 1 entre 100 es 0,01 por L, ya, más acá sería 99.8 ya por 1200.
Fíjense que acá sale la unidad. Es porque hay que darle más decimales, ¿ya? Y en realidad esto de acá es 1197. Ya, entonces esto por esto es 1197. Aquí tenemos de que acá, por ejemplo, estamos despejando L, ¿ya? Y L, si despejamos de acá, despejando L de la... Ay, Dios, está fallando, hermano. Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. L es igual, ya, acá menos 1200. Bien, entonces aquí reemplazamos L, que es igual acá menos 1200, ya multiplicado por 001. Haciendo las operaciones, este 001 pasa al estar, nos genera este valor, a este valor le restamos el producto del 001 por 1200, nos genera este valor y determinamos K. Seríamos K, si es este valor, le restamos los 1200 y obtenemos L. Entonces, aquí hemos determinado los valores de K y de L. ¿Listo? Y nos permite ir hacia el siguiente balance. Hicimos el balance en cristalizado secado, nos vamos al proceso de evaporación. Ya hemos encontrado K. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho acá. Tenemos K como dato. Ya hemos encontrado L también. Pero lo que nos interesa acá en este balance, aquí, ya es K. Entonces, H es igual a K más J. ¿Listo? Bien, nos vamos al balance en el evaporador. Y en este evaporador ya encontramos el valor de K, que es esto de acá. Y en función a sus porcentajes que tenemos acá en la gráfica inicial, estos porcentajes de 0 de azúcar y lógicamente el agua que sale en estado de vapor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, entonces si está claro, nos vamos acá y estamos en este lado. Entonces fíjense de que en primer lugar K, bueno, aquí J viene a ser estos valores que estaba copiando y está bien. Un ratito voy a hacer lo siguiente. Acá. Bien, en este balance del evaporador les decía, ya habíamos determinado el valor de K y necesitamos encontrar H, ¿ya? Y J. Entonces, H es igual a J más K. K es el valor que ya encontramos anteriormente y tenemos dos variables. De estas dos variables usamos como componente clave el azúcar. Ya, entonces aquí es 0,15BH más aquí J es 0 del componente clave. Se nos facilita la operación porque directamente queda en función de una sola variable, donde 0,15H por este valor, 0,15 pasa a dividir y tenemos el valor de H. ¿Ya?
Y ese valor de H viene a ser este. Entonces, fíjense, aquí tranquilamente por diferencia encontramos este valor, o si no, como acá está ya hecho igual, ¿no? Entonces, aquí en la masa de agua que se evapora, entonces es igual a esto de acá menos esto. Bien, acá, para que se pueda apreciar, viene a ser esta la masa de kilogramos de agua que se evapora, ¿ya? En cuanto a azúcar, es 0, ¿ya? Porque en el proceso secado lo que se elimina es el agua. Entonces ya tenemos el balance en el evaporador. Bien, ¿cuántos minutos tengo? 7. Bueno, entonces ya hemos hecho el balance en el evaporador, ya tenemos los valores de HJK. Si nos vamos acá, ya tenemos estos valores. El análisis que hay que hacer ahora es en la escriba. Ya es este de acá mejor. Nos vamos a la escriba. Y en el proceso de las escribas tenemos los porcentajes correspondientes a hasta de bagazo más. Bien, entonces E es igual a H más G. Ya H tenemos. Entonces E es igual a G más H, que ya determinamos ese valor. Nos vamos al proceso de la zaranda, o criba, ¿bien? Y tenemos ahí. Ya H viene a ser este valor, tanto en azúcar como en agua. Pero en este proceso de cribado, ya hay que determinar cuánto de pulpa sostiene. Bueno, jóvenes, vamos a volver a la menos cuarto para continuar con esto. ¿Ya? Volvemos a las 9 menos cuarto. Vamos a tomar un café.